Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos con nuestro curso de doctrina sobre la historia de la Iglesia, todavía en cuarentena, todavía sin quien pueda asistir al curso presencialmente. La idea hoy es tratar especialmente un tema en específico, el tema judío, no en profundidad, sino lo que toca al principio de la Iglesia. Y hablar, si Dios permite y del tiempo, hablar un poco de la historia de San Pablo Apóstol. Hemos visto la vez pasada que la Iglesia empezó, que nació del costado de Cristo, de nuestro Señor en la cruz, y que fue promulgada oficialmente el día de Pentecostés. Pero ahí empieza la Iglesia oficialmente, digámoslo así, la Santa Iglesia, y el primer problema que se presenta, y un problema muy grave, muy profundo, es el problema judeo-cristiano. Yo sigo acá, especialmente en esta primera parte, los apuntes del padre Fernando Monkeberg, que es el profesor de Historia de la Iglesia del Seminario de la Red de Argentina. A partir de aquí, dice el padre, se empieza a afrontar un problema esencial: la relación entre la iglesia que acaba de nacer, y la sinagoga de los judíos. La pregunta que se presenta, no piense que es un problema menor, es un problema ya resuelto, sí, pero en ese principio era un problema muy complicado, en la cabeza de todo el cristiano que como empezaba a seguir a nuestro Señor. ¿Qué era esa nueva iglesia? ¿Era una iglesia nueva? ¿Era un ramo o una disidencia de la iglesia judía, de la religión judaica? ¿Qué actitud debería tomar el cristiano, el que reconoció a nuestro Señor como el Mesías, Hijo de Dios, encarnado? ¿Qué actitud debía tomar referente a las costumbres y las prescripciones de la antigua ley? Se había prometido, y nuestro Señor prometió varias veces, el reino de Israel, de la descendencia de Abraham, la alianza entre Moisés y los suyos. Cuando San Pedro, día de Pentecostés, hace la primera predicación que se convierte en 3.000, después otra predicación convierte en 5.000, eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer un judío frente a esa nueva religión? ¿Era una secuencia de lo que venía, solo mejorada? ¿O era una iglesia nueva? ¿Qué hacer delante de los gentiles también? Porque la promesa fue hecha para los hijos de Israel. La salvación viene de los judíos, decía nuestro Señor a la samaritana. ¿Qué hacer frente al problema también de los gentiles? Entre los judíos, ese problema de la gentilidad de las otras naciones que no profesaban la verdadera fe, o que querían profesar la verdadera fe pero no eran nacidos judíos, había dos corrientes. Una que se llamaba la particularista, propia de los judíos de Jerusalén y Palestina, serían los más estrictos. Un judío del siglo II, autor de la carta Aristeo, dice: el legislador, en mayúscula, Dios, nos encerró en los férreos muros de la ley para que, puros de alma y cuerpo, no nos mezclásemos para nada con nación alguna. Esa es la frase que, digamos así, resume esta primera corriente particularista. El judío nació judío, tuvo esa gracia, bendito sea Dios, y los demás, Dios lo sabe, pero judíos no se van a hacer. Como que la promesa está hecha para los judíos, y la salvación de las demás naciones, no que necesariamente un judío dijera va al infierno seguramente, pero no va a ser judío, no va a alcanzar la promesa. Pero había una concepción dentro de
de los judíos de la antigua ley, una concepción más universalista, especialmente los judíos que ahí ya no eran especialmente los de Jerusalén, sino los de Alejandría, porque ellos estaban ya en contacto con el mundo helénico, la filosofía pagana. Hacían suyas las palabras de Tobías, en el libro de Tobías: confesadle, hijos de Israel, ante las naciones, porque Él los dispersó entre ellas. Dios quiso que se dispersaran entre las naciones para convertirlas, decía esa corriente. Allí apareció Filón, contemporáneo de nuestro Señor, que trata de poner el platonismo, la filosofía de Platón, al servicio de la religión judía. Fue también en Alejandría que se tradujo la Sagrada Escritura, la famosa versión de los 70 sabios. Y entre esas dos corrientes, claro, la universalista mucho más, se buscaba propagar la fe para convertir. Y había lo que ellos llamaban, los judíos llamaban los prosélitos. Prosélitos es lo que hoy nosotros llamamos el catecúmeno. Es el que no nació judío, no profesa la fe judía desde el nacimiento, pero que quiere ser ese judío, quiere entrar en la promesa. Hacían una distinción ellos, los judíos todavía estamos hablando, entre prosélitos de la puerta, entre comillas los devotos, que solo podían franquear la primera puerta del atrio del templo. El templo estaba dividido en varios atrios, y observaban el sábado, contribuían al templo, iban a las sinagogas, pero no recibían a la circuncisión y estaban excluidos de la participación oficial del culto. Personas que tenían cierta estima por la ley, pero no se hacían verdaderamente circuncidados, no profesaban verdaderamente, oficialmente la fe. Y los que ellos llamaban prosélitos de justicia, con derecho, llamado entre comillas los piadosos. Esos sí recibían, no nacían judíos, pero al querer convertirse a la ley judaica, recibían la circuncisión, y entraban en la comunidad de la alianza. Se hacían de hecho judíos de nación y de religión, aunque no hubieran nacido de sangre judía. Eso es el panorama, entre los judíos en la época de nuestro Señor. Pero, y ahí entra el problema más grave, que era la iglesia en relación a la sinagoga. La iglesia dice: el Mesías va a llegar y es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué debía hacer esa iglesia frente a la sinagoga? Debería seguir los mismos ritos de la ley antigua, el sacrificio de toros, de machos cabríos, de palomas, ir al templo una vez por año, frecuentar el templo. ¿Qué debía hacer? Después, otro problema que vamos a tratar acá. ¿Qué hacer un gentil, una persona que no nació judía y que se convirtió directamente al cristianismo? No se hizo nunca judío, nunca fue un prosélito. Era gentil, nació gentil y se convirtió, conoció a nuestro Señor Jesucristo, alcanzó la fe. ¿Qué hacer con él? De hecho, esa perplejidad, que de hecho es un problema muy complejo, especialmente a los principios, quizá las cosas no estaban tan claras en la cabeza de todos, se veía que celebraban los apóstoles, por ejemplo, los ordenados sacerdotes celebraban la Eucaristía, asistían a la predicación de los apóstoles, pero seguían yendo con los judíos juntos al templo, al culto del templo. Entonces la cosa no era muy clara, ¿qué hacer? Y acá un paréntesis, los cristianos en los primeros tiempos no tenían Santo Tomás, pero nosotros no tenemos. Santo Tomás hace una aclaración, una cuestión de la suma teológica, si quieren, suma teológica en la prima secunde. La suma teológica está dividida, unos dicen una parte que es la primera cuestión y otra parte que es el resto, pero la más clásica división es primera parte y la segunda parte está dividida en dos. Entonces tenemos la primera parte de la segunda parte, la segunda parte de la segunda parte y la tercera parte. Esa tercera parte no fue terminada por Santo Tomás, parte de ella hizo él, pero él se murió antes de terminar. Entonces la primera parte de la segunda parte, que se llama la prima secunde de la suma, en la cuestión 103, Santo Tomás va a hablar de los estados de la ley antigua, de la ley judía. ¿Cuándo termina la ley antigua? Esa es la pregunta de la cuestión. 3 estados, acá la cita un poco larga, pero es importante.
todos los preceptos ceremoniales de la ley antigua se ordenaban al culto de Dios. Bien, era la verdadera fe. No piensen, judío, entonces traicionó a nuestro Señor. No, el Antiguo Testamento era la promesa. Solo estaba esperando la llegada del Mesías. Según hemos dicho, el culto exterior debe estar en armonía con el interior. Es decir, el culto público, las alabanzas, elevar las manos, debe estar en armonía con el culto interior. Debe estar yo queriendo interiormente hacer culto a Dios, que consiste en la fe, la esperanza y la caridad. Esa es la parte interior del culto. Yo hago todo lo que hago exteriormente, me arrodillo, hago reflexión cuando entro en la iglesia, por ejemplo, porque tengo la fe, porque sé que nuestro Señor Jesucristo está ahí presente. Luego, según la diversidad del culto interior, debe variar el culto exterior. Podemos distinguir 3 grados de culto interior. Después ustedes van a ver a dónde va a llegar esa cuestión, por qué está haciendo esa distinción. El primero, que se viene en que se tiene la fe y la esperanza de los bienes celestiales y de aquellos que nos introducen en esos bienes, como de cosas futuras. Primer culto interior. Culto interior. 3 grados. El primero, que tiene fe y esperanza tiene fe y esperanza de los bienes celestiales y de aquellos que nos introducen en esos bienes. Tiene fe y esperanza del cielo, de los bienes celestiales y de aquello que los medios para alcanzar el cielo. Culto interior estamos hablando, ¿sí? Como de cosas futuras, cosas por llegar. Y tal fue el estado de la fe y esperanza del Viejo Testamento. Fe y esperanza del cielo y de los medios, pero todavía como cosas futuras. Van a llegar, no están presentes. Ese es el estado de la ley antigua. El judío de la ley antigua, no sé, tiempos de Moisés, por ejemplo, tenía fe y esperanza de que yo puedo llegar al cielo y que va a venir algo o alguien, claro, el Mesías, que me va a dar el medio para llegar al cielo. Tengo fe y esperanza que puedo llegar al cielo, tengo fe y esperanza que voy a tener el medio para llegar al cielo, pero todo como cosas futuras, va a llegar. Esa era la fe verdadera de la ley antigua. No como una cosa, nosotros tenemos la ley y tenemos la fe y ya tenemos todo. No, tenemos la fe verdadera, pero fe de un Mesías que está por llegar. Sigue Santo Tomás. El segundo estado del culto interior, estamos hablando, es aquel que tenemos fe y esperanza de los bienes celestiales como de cosas futuras. Igual eso, igual el culto antiguo. Pero de las cosas que nos introducen en aquellos bienes, las tenemos como de cosas presentes o pasadas. Y este es el estado de la ley nueva. La ley antigua tenía fe y esperanza, que podía llegar al cielo y que podría tener los medios para llegar al cielo. Todo como cosas futuras. La ley nueva tiene la fe y la esperanza en el cielo como una cosa futura. Puede llegar al cielo, pero de los medios para llegar al cielo como cosa presente o pasado, dice Santo Tomás. ¿Por qué? El cielo, esa es la ley nueva, la ley que estamos nosotros, la ley traída por nuestro Señor. El cielo sí es futuro. Tengo fe y esperanza en el cielo como una cosa futura. Pero los medios para llegar al cielo ya tengo como cosas presentes, que son básicamente los sacramentos. Tengo los medios. Tengo la confesión para perdonarme los pecados. Tengo la Santísima Eucaristía, que es preanuncio del cielo. Tengo los medios para llegar al cielo como una cosa presente ya, o pasada. Como, no sé, yo me confesé por ahí. Esa es la ley nueva. Y el tercer estado del culto interior es aquel que unas y otras son ya presentes y nada de lo que se cree es ausente ni se espera para el futuro. Y este es el estado de los bienaventurados.
Entonces, ley antigua, ¿qué era el culto interior? ¿Cómo honraba a Dios un judío de la ley antigua? Tenía fe y esperanza del cielo como una cosa futura y que también futuramente iban a llegar los medios para el cielo, que es el Mesías, básicamente. ¿Qué es la ley nueva? La ley que estamos nosotros. La ley traída por nuestro Señor mientras estamos en carne mortal. Tengo fe y esperanza del cielo como una cosa futura, yo espero el cielo y así yo honro a Dios y busco agradar a Dios porque yo quiero ese cielo futuro, pero los medios para alcanzar el cielo ya son presentes, el Mesías ya llegó y ya me trajo los medios, que son básicamente los sacramentos. Eso nos dice Santo Tomás, pero básicamente son los sacramentos, como cosa presente o pasada. Y el estado de los bienaventurados, que ahí ya no hay más fe y esperanza, sino que es todo presente. No necesito más medios para alcanzar el cielo, sino que estoy en el cielo. Ya alcancé. Es el estado, es el fin de nuestra vida y de toda la iglesia. En ese estado de los bienaventurados, nada habrá figurativo de cuánto pertenece al culto divino. Porque no sé, honramos por ejemplo la ascensión de nuestro Señor, la fiesta de la ascensión. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos recordando ese cielo que nos espera allá. Pero el culto del bienaventurado ya no tiene más esa esperanza, ni fe. Ya está, ya llegó al fin, ya llegó al puerto. Todo será en el cielo acción de gracias y voces de alabanza. Por lo cual se dice en el Apocalipsis 21-22 que en la ciudad de los bienaventurados no se ve templo, porque el Señor Dios omnipotente es su templo junto al Cordero. Pero por la misma razón, las ceremonias del primer estado de los judíos, figurativo del segundo, de nuestro estado de la ley nueva, y del tercero, llegado el segundo estado, debieron desaparecer. Eso es importante. Los judíos del Antiguo Testamento tenían fe y esperanza en el cielo y en los medios para alcanzar el cielo, el Mesías venidero. Pero llegado el segundo estado, esa fe y esperanza de los medios para alcanzar el cielo debería desaparecer. ¿Por qué? Porque ya vino el Mesías, ya está. Tengo todavía esperanza del cielo que está por llegar, pero los medios para alcanzar el cielo ya llegaron. Y más todavía debe desaparecer toda la fe y esperanza cuando llegue realmente en el cielo. Llegando al segundo estado debieron desaparecer esa fe y esperanza del primer estado en los medios, para instituir otras ceremonias que se armonizasen con el estado del culto divino en aquel tiempo en que los bienes celestiales son futuros, pero los beneficios de Dios que nos introducen en el cielo son presentes. Y está diciendo Santo Tomás que el culto judío de la antigua ley era figurativo, estaba preparando el Mesías. No sé, por ejemplo, el principal de los sacrificios es el holocausto, que se destruye toda la víctima. Eso estaba prefigurando el sacrificio victimal de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías que va a venir. Ese culto debería desaparecer, porque lo figurado ya está el Mesías. Yo no tengo más que hacer un culto para pensar en el Mesías que está por venir. El Mesías ya llegó. Entonces el culto debería cambiar, debería tener un culto nuevo para la ley nueva. Ahí pregunta Santo Tomás, después de la pasión de nuestro Señor, llegó el Mesías, se encarnó, 33 años de vida, 30 años de vida privada y 3 años de vida pública, se murió, pasión. ¿Puedo yo, judío, pongámonos en el lugar de un judío, yo, judío, puedo observar la ley antigua sin pecado? ¿Puedo seguir yendo al templo sin pecado? Dice Santo Tomás, recordando un poco San Agustín, las ceremonias antiguas significaban a Cristo, que nacería y padecería. Las ceremonias del Antiguo Testamento estamos hablando. Significaba al Cristo, al Mesías que iba a llegar y que iba a padecer. Por eso, por ejemplo, el sacrificio del holocausto o de la famosa vaca roja que era sacrificada por los pecados del pueblo, o del cordero que se echaba al desierto, por ejemplo. Pero nuestros sacramentos no significan el Mesías que va a llegar, lo significan como nacido y muerto, ya murió, ya apareció por nosotros.
¿Y cómo pecaría quien ahora hiciera profesión de su fe diciendo que Cristo había de nacer, lo que los antiguos con piedad y verdad decían? Así pecaría mortalmente el que ahora observase los ritos que los antiguos patriarcas observaban piadosa y fielmente. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Que aunque Abraham, por ejemplo, o Moisés, o David, el santo rey David, hicieron esos sacrificios esperando al Mesías con fruto y con una virtud, el hecho de ir al templo, de dar gloria a Dios y de profesar que estamos esperando al Mesías, en el Antiguo Testamento era una virtud. Pero si yo quiero hacer eso ahora, después que vino el Mesías, ahí ya es un pecado. ¿Por qué? Porque el Mesías ya llegó. El judío hoy que hace el culto diciendo, esperamos el Mesías está por llegar, está pecando, porque está mintiendo en su culto. Está dando a Dios un culto falso, porque el Mesías llegó. Es eso que dice Santo Tomás. Pero distingue Santo Tomás, y es el final de la cuestión que traemos. Así que murió el Mesías, padeció, murió en la cruz, el día de su muerte, ¿a partir de ahí ya era pecado ir a la sinagoga? No. Había un tiempo, el tiempo de la promulgación de la ley nueva. Desde la pasión de Cristo hasta la divulgación del Evangelio, que uno no puede decir así, ahora el Evangelio está divulgado, más o menos, en que los ritos legales eran muertos, porque ya profesaban una fe muerta de un Mesías que iba a llegar, porque carecían de toda virtud y nada estaba obligado a observarlos. Ya no sé, desde que nuestro Señor murió en la cruz, el culto judío ya no era más obligatorio, ya no tenía más que profesar eso porque el Mesías ya dio la vida por nosotros. Pero no eran mortíferos, es decir, no era pecado profesarlos. Y los convertidos a Cristo de entre los judíos los podían lícitamente observar hasta la promulgación del Evangelio. Contar que no pusieran en ellos la esperanza y la consideración como necesarios para la salvación, como si la fe de Cristo fuera insuficiente para justificar sin los ritos legales. Dice Santo Tomás que hubo un tiempo, no sé si puede llamar así de amnistía, digamos así, que se podía frecuentar los ritos judíos, aunque sin profesar que el Mesías estaba por llegar, porque ya llegó, sin pecar. No era obligatorio, pero no había pecado. Pero después sí, de la promulgación del Evangelio, que la fe ya era conocida, ahí sí, si uno quiere poner un punto seguro, la muerte de San Juan Evangelista, el último de los apóstoles, por ejemplo, ya no se podía frecuentar el culto judío sin pecar, antes incluso. Pero si uno quiere poner un punto así clave y decir así, seguramente a partir de acá ya era pecado frecuentar la sinagoga, pongamos por ejemplo el año 100, cerca del año 100 cuando murió San Juan Evangelista. Pero ¿cómo se va a dar eso? Eso es Santo Tomás, y acá también la cita de Santo Tomás de la Suma Teológica. Pero ellos, los primeros cristianos, no tenían Santo Tomás, tenían sí los apóstoles, la infusión del Espíritu Santo, pero las cosas no eran tan fáciles y tan claras para los demás. Serán, ¿qué va a pasar? Los mismos acontecimientos los que desligarán la iglesia de la sinagoga. La sinagoga va a rechazar la iglesia naciente, y eso va a dar el modo de obrar de los primeros cristianos. Bueno, si la sinagoga no nos acepta, es porque no es necesario para la salvación, no es necesario frecuentar su culto. El rechazo de la buena nueva por la sinagoga y las persecuciones desatadas precipitarán la separación. Ahora voy a repasar rapidito un poco los acontecimientos. Ya hablamos, cuando hablamos de la biografía de los apóstoles, de mucho de eso que pasó, entonces yo paso acá más rapidito, siguiendo todavía el padre Fernando Monkeberg. Vamos a hablar de varias persecuciones de la iglesia. De hecho, padre Alfredo Sainz tiene una colección de libros que hablan de historia de la iglesia, y el título de esa colección se llama La nave y las tempestades. De hecho, uno puede mirar la iglesia así. Es la nave de San Pedro, la nave de nuestro Señor, es el barco fuera de lo cual no se puede salvar, como el arca de Noé, pero siempre atacado por las tempestades. Entonces uno habla de la historia de la iglesia, más bien uno habla de las persecuciones que atacaron a la iglesia, persecuciones sangrientas, herejías, cismas, todo modernismo, por ejemplo, hoy, las herejías, pero siempre así, es la historia de una nave atacada por las tempestades. El título está muy bien puesto, aunque el último libro de esa colección, cuando trata del Vaticano II, ya no es tan bueno, pero el resto es de hecho muy bueno. Primera persecución que
quisiéramos poner una fecha, empezó en el año 36. Al principio las autoridades judías no se alarmaron demasiado por los progresos del cristianismo. ¿Por qué? Porque su jefe estaba muerto y el número de los cristianos no era muy grande, no era muy importante. De hecho, todavía ni se llamaban cristianos. Ah, padre, pero se convirtieron 3.000 y 5.000 con la predicación de San Pedro. Sí, pero en tiempos de Pascua, es decir, muchísima gente de esa ni vivía en Jerusalén. Entonces, no se tenía idea de una religión que se debiera dar importancia todavía. Pero los problemas comenzaron a partir del milagro del cojo en el templo, que es narrado en los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan habían subido al templo para orar, y ahí hay un cojo en la puerta del templo que les pide limosna. San Pedro lo mira y él piensa que San Pedro le va a dar una moneda, alguna cosa, pero San Pedro le da algo mucho mejor. No tengo, dice San Pedro, plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomó la mano del cojo y el cojo empezó a andar. Y San Pedro aprovecha de ese milagro, que claro, llamó la atención de todos los que estaban alrededor, para predicar a los presentes, y muchos de ellos se convierten, subiendo los fieles a 5.000, como dice la Escritura. ¿Qué pasa? Esa predicación en el templo irrita demasiadamente a los jefes de la ley, a los príncipes de los sacerdotes. San Pedro y San Juan son arrestados, pero no les sacrifican, sino que son dejados libres con la prohibición de predicar. Pero claro, ellos no aceptaron esa prohibición y dijeron ya en la cara de los, no sé si era Nazo que estaba por ahí, que no pueden dejar de predicar. Los apóstoles, sin hacer caso, reanudan su predicación, se aprisionan los 12, quienes, librados por un ángel, continúan su predicación en el templo. Nuevamente son apresados y ante prohibición del Sanedrín de seguir enseñando, responde San Pedro en esta ocasión: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le echa en cara además, con valentía, el crimen de haber dado muerte al Mesías. Es muy bonito ese paralelo, muchos santos padres hablan de eso, del San Pedro antes de Pentecostés y del San Pedro después de Pentecostés. San Pedro antes de Pentecostés tuvo vergüenza de confesar a nuestro Señor delante de una empleada el día de la pasión. Y el San Pedro después de la infusión del Espíritu Santo predica, convierte 3.000, 5.000, predica delante de los jefes de la ley judía sin ningún miedo más de morir. ¿Por qué? Porque recibió los dones del Espíritu Santo, la fortaleza especialmente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces intervino Gamaliel, era el preceptor de San Pablo, Gamaliel, hombre estimado, cuya opinión era acatada por todos. Decía él: hombres de Israel, eso narra los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Hombres de Israel, considerad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Yo os aconsejo, no os metáis contra esos hombres, dejadlos. Dejad a San Pedro, dejad predicar. Era muy sobrenatural el argumento de él. Decían: si su proyecto o su obra proviene de los hombres, por sí mismo se destruirá. Pero si proviene de Dios, no podréis deshacerlo. Vosotros os arriesgáis a entrar en lucha contra el mismo Dios. ¿Qué decía Gabriel? Si es de los hombres, si es una cosa puramente humana, si es una mentira la resurrección, si esa fe no es verdadera, va a terminar, no va a seguir. Pero si es de Dios, no hace falta luchar contra ello, porque sería, como después dice Dios a San Pablo, dar golpes contra el aguijón, sería luchar contra Dios. Vosotros os arriesgáis a entrar en lucha contra el mismo Dios. Si es la voluntad de Dios, va a seguir esa religión, como siguió hasta hoy. Así, con ese argumento de Gamaliel, se decide despedir a los dos que fueron arrestados, pero antes azotándolos y prohibiéndoles predicar. Es gracioso porque la Sagrada Escritura habla así: los azotaron y los dejaron ir. Habla alguna vez también así de San Pablo, pero el azote era cosa terrible. Nuestro Señor fue azotado, por ejemplo, la flagelación. Pero ellos, después de azotados, probablemente llenos de sangre, salieron de la sala del gran consejo felices por haber sido juzgados dignos de padecer por el nombre de Jesús. La nave que empieza ya a ser atacada por las tempestades, la iglesia que desde el nacimiento es perseguida. Pero lo que detonará
así oficialmente la persecución, esa primera persecución, será la predicación y el martirio de San Esteban. San Esteban era San Pedro, como la primera iglesia, la mayoría de los fieles ponía todo a los pies de los apóstoles, todos sus bienes, y había que administrar esos bienes y darle de comer a toda esa gente. Los apóstoles, San Pedro eligió 7 diáconos, diáconos significa servidores, que estaban destinados especialmente a hacer cuidados de las cosas materiales para que los apóstoles pudieran estar libres para predicación. Pero claro, no significa que los diáconos no predicaban, sino que estaban preocupados ellos sí con esas cosas materiales, lo que tenía que hacer, los cuidados de la casa, digamos así. San Esteban era hombre de gran cultura, probablemente de Alejandría. Él es convocado ante el Sanedrín y pronuncia un extenso discurso hablando toda la historia antigua. ¿Qué profeta? Pregunta San Esteban en el capítulo 7 de los Hechos. ¿Qué profeta hubo a quien no persiguieron vuestros padres? Los judíos furiosos lo condujeron fuera de la ciudad y lo lapidaron, lo mataron con piedras, dejando en esa ocasión sus mantos, sus ropas antes del martirio a los pies de Saulo, después de San Pablo. Después se va a convertir en San Pablo. Y ese hecho, el martirio de San Esteban, fue como el permiso, entre comillas, oficial en la práctica para la persecución. Ahí todos los judíos, los defensores verdaderos de la ley antigua, empezaron la persecución contra los cristianos, contra los apóstoles y los que les seguían. Los discípulos se dispersan por Judea y Samaria y hasta por Fenicia, Chipre y Siria. Y motivados por esa situación, sucederá un hecho importantísimo, que es la predicación del diácono, uno de los diáconos, Felipe, en Samaria. ¿Por qué eso es importante? Y acá vamos a empezar a tratar ese tema que todavía no se sabía qué hacer con los gentiles. Los cristianos que se convirtieron del judaísmo, sí, bueno, cumplió la promesa, reconocieron Mesías, católicos, cristianos, ya está. Pero los gentiles que no se habían convertido a la ley judía podían ser directamente cristianos. Es un problema importante. Y el primer paso es eso. ¿Por qué? Porque San Felipe fue a predicar en Samaria. Samaria era tierra despreciada por los judíos, porque esos judíos eran mezclados en la época de la deportación de Babilonia. Ellos se mezclaron con paganos. Entonces, y además tenían un templo en el monte Garizim. ¿Se acuerdan? La samaritana que decía: nuestros padres honrar a Dios, no me acuerdo la cita, en ese monte Garizim. No iban al templo de Jerusalén, no profesaban oficialmente la ley judía. Entonces, que un judío convertido al cristianismo vaya a predicar en una tierra de gentiles, como hizo ya nuestro Señor con la samaritana y con los que estaban ahí, es ya el primer paso de la resolución de ese problema, pero va a tener otros. Más tarde, allí Felipe predicó con gran éxito y bautizó a muchos paganos, gentiles. Era un escándalo para los judíos, pues los samaritanos eran fruto de un revoltijo pagano. Decían los judíos que la sangre de un samaritano era más impura que la sangre de los cerdos. Más tarde irán San Pedro y San Juan a visitar esta naciente iglesia para darles esa confirmación en Samaria. Ahí encuentra un mago llamado Simón, que Simón vio los efectos que tenía la imposición de manos de los apóstoles, de San Juan y San Pedro, y quiere tener ese mismo poder. No es que quiere ser obispo, quiere predicar el evangelio, no, quiere tener ese poder de imponer las manos y que las personas hagan milagros o empiecen a hablar en lenguas, cosas así. Y ese Simón le propone a San Pedro a pagarle: imponga las manos en mí para que yo tenga ese poder y yo le pago. Claro, San Pedro con indignación rehusó tal sacrilegio, que sería que se tornó el nombre del pecado, se llama simonía, por causa de Simón el mago, que quería poner valor material en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, querer pagar por dinero un bien espiritual. Eso se llama simonía. Es un pecado muy grave. Pero ahí me van a decir: padre, pero ustedes no reciben estipendio de misa. Sí, pero el estipendio no es que estoy pagando la misa. La misa tiene un valor infinito, no se puede pagar de ninguna forma, salvo nuestro Señor. Lo que estoy pagando sería, entre comillas, el trabajo del sacerdote, digamos así, o el día del sacerdote. Se paga el estipendio de misa no comprando una misa, sino dando una limosna por lo que hace el sacerdote.
para que el sacerdote rece esa misa, es mi intención, la intención que yo quiero. Y es interesante acá, se podría hablar mucho de eso, pero hoy en día los movimientos carismáticos, quizá el Padre Pablo va a hablar el domingo de eso, tienen esa costumbre de laicos y cualquier persona de imponer las manos, de que viene el Espíritu Santo y hacer imposición de manos y todo lo más. Miren que San Felipe era diácono de la iglesia y quien vino a imponer las manos para confirmarlos fueron los apóstoles, los obispos, San Pedro y San Juan. Es decir, la imposición de manos es un derecho de los obispos y a veces, per accidens, no siempre de los sacerdotes, pero no de los laicos, seguramente que no. Imposición de manos es un acto sacerdotal. Y eso ya muestra acá. San Felipe da un segundo paso, por indicación del cielo va al sur a Gaza. Es bonita si quieren leer ese pasaje, Hechos 8, versículos 26 a 38. Se encuentra con un oficial de la reina Candace de Etiopía, probablemente prosélito de la justicia, ¿se acuerdan que hablamos antes? Que venía de Jerusalén. Mientras iba de viaje leía Isaías, aquellos pasajes sobre el Mesías doloroso. Felipe se ofrece a explicar el texto, de modo que el oficial convencido pide el bautismo. Entonces convierte un prosélito, alguien que no era judío de nacimiento. También acá se podría hacer un poco de apologética, porque ¿qué dice ese etíope? Cuando Felipe se acerca, está leyendo Isaías y Felipe pregunta, ¿usted entiende qué lee? Está leyendo la Biblia, la Sagrada Escritura, inspirada por Dios. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Sí? Es un poco contra esa tendencia moderna de cerrar los ojos, abrir la Biblia, meter mi dedo acá y Dios me va a decir lo que quiero hacer. No es así. No recibo yo directamente del Espíritu Santo la interpretación de la Sagrada Escritura. Esos son los protestantes que hacen. Nosotros tenemos un magisterio de la Iglesia, esa que es la capaz de dar la verdadera interpretación, la recta interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso el etíope pregunta a Felipe, ¿cómo va a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Por qué? Porque existe un magisterio que explica y que da la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura. Y sin ese magisterio yo puedo interpretar cualquier cosa. Por eso existen millones de iglesias protestantes que todas dicen encontrar en la Biblia lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no hay un magisterio por detrás. Cierro paréntesis. Otro paso para resolver esa cuestión de ¿qué hacemos? ¿Qué se hacen con los gentiles que se convierten al cristianismo directamente? ¿Hay que circuncidarlos? ¿Hay que hacerlos judíos? El caso del centurión Cornelio. Sucede entonces un hecho trascendental respecto a la relación con los gentiles. Cornelio era un hombre justo y temeroso de Dios, prosélito de la puerta, es decir, es prosélito que se acercaba a la ley judía pero no estaba direccionado a la circuncisión. Aquí en cierto día un ángel le da a conocer que sus oraciones y limosnas agradaban a Dios y que debía hacer venir de Jope un tal Simón Pedro, San Pedro. Envía ese centurión, jefe de un centenar por el nombre, un centenar de soldados, envía así a 3 hombres de su cohorte en su búsqueda. No sabía quién era San Pedro, pero el ángel le dice que vaya a Jope y busque a San Pedro. Jope estaba en la orilla del mar. San Pedro a su vez en Jope, antes que llegaran, mientras se acercan los hombres, tiene una visión. Ve San Pedro que estaba, claro, el jefe de la iglesia, que tenía que resolver ese problema de los gentiles. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Hay que circuncidarlos o no? Él tiene una visión durante su oración, un gran lienzo que baja del cielo con toda clase de animales. Y una voz le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero había animales que eran prohibidos por la ley judía, que no se podían comer. Y ahí estaban todas las clases de animales en esa visión. Y decía la voz, Pedro, levántate, mata y come. Pedro responde, no haré tal cosa, Señor, pues jamás he comido nada profano e impuro. Pero la voz le dice de nuevo, lo que Dios purificó, no lo llames impuro. Lo que Dios purificó, no lo llames impuro. Está Dios nuestro Señor en esa revelación dando a San Pedro la respuesta. Lo que Dios purificó, no lo llames impuro. Tiene San Pedro esa visión y termina esa visión y toca la puerta los hombres que venían a cargo del centurión Cornelio. San Pedro los sigue y allí Cornelio le cuenta su visión
la visión del ángel que le mandó a llamar, y se dispone a escuchar. Pedro exclamará: ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Es decir, no hace falta hacerse judío o nacer judío para ser cristiano. Los gentiles, si temen a Dios y practican la justicia, son gratos a Dios. Cornelio en ese día es bautizado por San Pedro y se convierte en el primer gentil que no pasa por la sinagoga, el primer judío convertido que viene directo al cristianismo. Quedaba claro por la visión de San Pedro y porque también hubo manifestaciones exteriores del Espíritu Santo en este bautismo de Cornelio y de su familia, que San Pedro podía verificar: sí, la gracia de Dios bajó acá seguramente. Se podía ser cristiano sin ser judío. La iglesia no es un grupo dentro de la nación israelita, sino universal. Universal, palabra igual a católica. San Pedro, ante ese hecho, hubo de explicar a los que interpelaban: también a los gentiles otorgó Dios la penitencia para alcanzar la vida. Y parecería que el asunto estaba resuelto. Con San Pedro, jefe de la iglesia, convirtió a un judío, un gentil directamente, el Espíritu Santo bajó claramente sobre esas personas. Es claro que Dios quiere que los gentiles no se hagan judíos para ser cristianos, sino que el cristianismo es la nueva ley y la religión que basta de por sí. Pero no fue tan fácil la cosa. No renunciaban los judíos a esa idea de que los israelitas tienen que ser por lo menos superiores a los gentiles convertidos. Después se desata una segunda persecución y dispersión de los apóstoles en el año 42. La huida de los discípulos de Cristo tuvo por efecto que volviese la tranquilidad de la capital durante un cierto tiempo. Sin embargo, la persecución se reinició en el año 42, como decía, en ocasión de la fiesta de la Pascua. Herodes Agripa, que había recibido del emperador Calígula el título de rey de Judea, Herodes Agripa, se acuerdan que yo hablé un poco de la historia de él, quiso mostrar su celo para la religión judaica a los numerosos peregrinos venidos a Jerusalén para la solemnidad. ¿Y qué hizo Herodes para agradar a los judíos? Mandó atrapar a algunos de los miembros de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago el menor, hermano de Juan. Y viendo, dice los Hechos de los Apóstoles, y viendo Herodes que esto agradaba a los judíos, mandó a prender a Pedro con la intención de presentarlo al pueblo después de la Pascua, Pero la iglesia oraba sin cesar por él a Dios, y un ángel vino a librarlo de las manos de Herodes. Pedro, después que librado por el ángel, dice los Hechos, salió de ahí y se retiró a otro lugar. Probablemente de ahí fue a Roma. Y los apóstoles también se dispersaron más en esa segunda persecución. Se quedó Santiago a la cabeza de la comunidad de Jerusalén, el menor. El mayor había sido asesinado, Santiago el menor quedó como obispo de Jerusalén. No mucho después, en el año 44, murió también Herodes, y la persecución se detuvo por un tiempo. De ahí, los apóstoles se dispersaron para predicar el evangelio en toda la tierra. Daba un poco el padre de la Santísima Virgen, pero ya les hablé algo por ahí. Y probablemente después de esa dispersión de los apóstoles, digámoslo así, entre comillas, terminó la misión terrena de Nuestra Señora. Es probable que haya muerto luego en esa época. Lo más que dicen que murió con 63 años de edad, ya estando Pedro establecido en Roma y los apóstoles predicando el evangelio por todo el mundo. Muy importante el papel de Nuestra Señora, se podría hablar mucho acá, no nos da el tiempo, pero es cabeza de la iglesia naciente y es madre de la iglesia, madre que nos guía desde cuando estuvo en la tierra y madre que nos guía también desde el cielo. Después acontece sigue el problema de los gentiles, un incidente en Antioquía en el año 48, 6 años después que empezó esa segunda persecución y dispersión de los apóstoles. El caso de Cornelio podría pasar por una excepción, pero llegó a Jerusalén una noticia mucho más grave. En Antioquía de Siria se predicaba a los gentiles y solo se les exigía el bautismo para hacerse cristianos. Claro, los judíos estaban pensando, bien, quieren hacerse cristianos gentiles, bueno, que se circunciden, que hagan la circuncisión, se hagan judíos y se hagan cristianos. Me parece muy bien. Pero se llegó la noticia que en Antioquía
eran mucho más los gentiles que se convertían y eran bautizados directamente, sin hacerse circuncidar. Y no habían sido obligados a las prescripciones de la antigua ley. San Pablo, que vamos a intentar hablar si da tiempo hoy, San Pablo y San Bernabé volvían a Antioquía después de predicar y bautizar por Asia sin exigir las observancias judías. Era por ejemplo el caso de Tito, y después fue obispo ordenado por San Pablo, que se hizo cristiano, católico, sin hacerse judío. Era pagano y se hizo cristiano. Sabiéndolo, llegaron a Antioquía algunos de Jerusalén para decir que sin la circuncisión nada puede salvarse, nadie puede salvarse. Claro, hay un problema, esta lucha ya empieza a presentar sus problemas más serios, más graves ahí en las disputas. Pablo y Bernabé se oponen y se produce un grave altercado, decidiéndose que San Pablo, Bernabé y otros subiesen a Jerusalén para tratar ese tema con los apóstoles. ¿Y qué pasa? El primer concilio de la historia de la iglesia, el concilio de Jerusalén, en el año 49 a 50, un año. No sé si duró un año, pero fue por esa época. Concilio de Jerusalén, que no es un concilio pastoral como el Concilio Vaticano II, sino que está discutiendo un tema muy grave, muy importante y muy dogmático, que es el tema de que un gentil necesita convertirse al judaísmo para hacerse cristiano. Es decir, el cristianismo es un paso más allá del judaísmo, a punto de que yo necesito hacerme judío, circuncidarme, seguir la ley para serme cristiano. O la ley nueva es independiente y yo puedo ser católico y alcanzar el cielo sin hacerme judío. Llegados Pablo y Bernabé a Jerusalén, se reunió allí una gran asamblea de apóstoles y discípulos, un concilio. El primer concilio en la historia de la iglesia. Algunos cristianos venidos del fariseísmo defendían la necesidad absoluta de la circuncisión y de guardar la ley. Es decir, sin circuncisión no se puede salvarse, decían algunos. Después de oír las razones de ambas partes, San Pedro, jefe de la iglesia, que siempre se presenta como tal, se levantó y sentenció categóricamente: Dios ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, entre los gentiles y los que nunca fueron, los gentiles que nunca fueron judíos y los que del judaísmo se convirtieron al cristianismo. Pues purificó sus corazones con la fe. Además, San Pedro conocía la historia de Cornelio, que él estuvo ahí. Por la gracia del Señor Jesucristo, creemos y seremos salvados de la misma manera que ellos, que los gentiles que se convierten directamente. Quedaba claro, pues, en ese concilio, por la decisión del Papa San Pedro, que no debía molestarse a los gentiles con la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Todos callaron y Pablo y Bernabé relataban las maravillas obradas entre los gentiles. Claro, eran testigos de varias maravillas que había hecho Dios nuestro Señor en la iglesia naciente entre los gentiles. Santiago, obispo de Jerusalén, toma también la palabra. No debe molestarse a los que de los gentiles se convierten a Dios, la decisión dogmática del concilio. Reafirma el principio dado por San Pedro, pero agrega 4 prohibiciones. No es porque sea una prohibición eterna, sino es una medida prudencial, por condescendencia caritativa para con los cristianos judíos. Que decía Santiago, que los que venían directamente de los gentiles, de las naciones paganas para el cristianismo, que deberían abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos, la fornicación, los animales sofocados y la sangre, para no escandalizar a los judíos convertidos. La iglesia, con esa decisión dogmática, se deshacía de la ley definitivamente y afirmaba su catolicidad, su universalidad, abriendo puerta a los gentiles de par en par. Pero todavía la cuestión, bueno, ya está decidida en el terreno dogmático, pero hubo un problema práctico acá. El concilio de Jerusalén, otro incidente en Antioquía, entre San Pedro y San Pablo. El concilio de Jerusalén había aquietado doctrinamente el asunto, pero seguía el problema latente en la práctica. Sucedió que, después del concilio, San Pedro se fue a Antioquía con San Pablo. Allí, San Pedro, acomodándose al ambiente, vivía independiente del judaísmo. Pero se presentaron algunos judíos convertidos al cristianismo, procedentes de Jerusalén. Y Pedro, para no escandalizar a estos círculos judaizantes, de esos que antes defendían que se debería ser judío para hacerse cristiano, para no escandalizar a esa gente, se abstuvo de comer con los cristianos provenientes de la gentilidad. ¿Qué hizo San Pedro en Antioquía? Él se sentaba en la mesa solo con los que eran judíos convertidos al cristianismo,
y no se sentaba con los gentiles, con que eran gentiles convertidos al cristianismo. San Pablo vio el peligro de esta conducta, inducir a creer en la necesidad de la ley. Claro, si San Pedro da preferencia a esos que vienen del judaísmo en contra y dejando de lado los gentiles convertidos al cristianismo, significa en la práctica que San Pedro está renegando la decisión dogmática del concilio y está dando a entender, aunque no diga con palabras, que esos judíos venidos al cristianismo son mejores que los gentiles venidos al cristianismo, cuando no, la ley es una para todos, la ley nueva. ¿Y qué hace San Pablo? Alguien de los modernistas actuales iba a decir: cállese San Pablo, es San Pedro, es el Papa, es obedezca, es infalible. Eso diría alguien hoy, de esos que defienden que el Papa es infalible desde que se levanta hasta que se pone a dormir. Y no es así. El Papa tiene condiciones de infalibilidad y no siempre es infalible, véase Francisco. ¿Qué dijo Pablo? Increpa a San Pedro, y él narra él mismo en la carta a los Gálatas: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué con tu práctica das preferencia a los judíos que vinieron de la ley antigua para la ley nueva en detrimento de los gentiles que vinieron al judaísmo? San Pedro acata el reproche de San Pablo y cambia su práctica. ¿Y qué pasa en la iglesia? San Pablo se dedicará completamente a la predicación a los gentiles. Es verdad que San Pablo en algunas misiones empezaba muchas veces por entrar en la sinagoga, predicar a los judíos, porque ellos ya conocían la ley antigua, debería serles más fácil entrar en la ley nueva. Pero así que como vio que los judíos muy a menudo y casi siempre se negaban a aceptar que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, iba a predicar a los gentiles. ¿No? A veces incluso echado de la sinagoga, dejaban la sinagoga y iba a predicar a los gentiles directamente. La providencia lo había preparado para ello, su nacimiento en Tarso, su cultura helénica. Vamos a hablar más de San Pablo más adelante, ahora no. Decía San Pablo a los Gálatas: me ha sido confiado el evangelio de la incircuncisión, es decir, el evangelio predicado a los gentiles que no eran circuncisos para que se convirtieran, como a San Pedro, el de la circuncisión, no aprobando ese hecho de Antioquía, sino diciendo San Pedro predicaba más particularmente a esos gentiles, a los judíos convertidos. San Pablo, vamos a hablar rapidito de San Pablo, se llamaba de cuna Saulo. Saulo era natural de Tarso, de Cilicia, hijo de un ciudadano romano. Nació entre el año 5 y 10 después de nuestro Señor. Era un judío de la tribu de Benjamín, pero tuvo como lengua materna, por haber nacido en Tarso, el griego. Sabía griego y hablaba griego nuevamente. Fue a Jerusalén, fue educado en la escuela del judío fariseo Gamaliel, ese que vemos hablando que debería no luchar contra la obra del cristianismo para dejar a ver si era de Dios o no era de Dios. Fue San Pablo educado en esa escuela del judío Gamaliel. Asistió, como dice antes, del martirio de San Esteban como judío, aprobando el martirio, y pide, como defensor de la ley antigua y odiando a esos cristianos que querían cambiar la ley o decir que el Mesías ya llegó, o decir que Jesucristo era el Mesías, pide cartas, pide permisos para encarcelar a los cristianos de Damasco. Entonces recibe esas cartas de Pablo y va a Damasco para prender cristianos, para prender judíos. Pero en el viaje, poco antes de llegar a Damasco, cae del caballo por obra de la gracia de Dios, queda ciego y se convierte. Saulo, Saulo, dice nuestro Señor cuando él cae del caballo, ¿por qué me persigues? Es muy bonita esa frase, porque nuestro Señor nos dice: ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a mis amigos? No. Saulo, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me persigues? Diciendo que esos que son los cristianos son miembros de mi cuerpo místico. San Pablo queda ciego, es conducido por sus compañeros a Damasco. Allí es bautizado por Ananías y ya se pone a predicar. Pero se retiró un tiempo después a Arabia, a la soledad, hizo su retiro, digámoslo así,
como nuestro Señor hizo también su retiro en el desierto después del bautismo, y después volvió a Damasco. El año 38 fue a ver a San Pedro en Jerusalén, el mismo lo narra, pasó allí unos 15 días hablando con San Pedro, el jefe de la iglesia. Salir de ahí fue a predicar en Tarso, pero luego después fue a Antioquía a pedir de Bernabé. En Antioquía, de la cual hablamos mucho acá hoy, fue el primer lugar en que los miembros de esa nueva iglesia son llamados cristianos. ¿Por qué? Porque vienen de la iglesia de Jesús, el Cristo, el ungido. Hay una cosa acá que yo no iba a meterme, pero alguien me comentó que existe una corriente por hoy, me parece bastante tonta, pero que dice que San Pablo era un laico, que no era obispo, no era sacerdote, que es una mentira del tamaño del mundo. Bastaría ver toda la historia de la iglesia, siempre tuvo San Pablo como obispo y sacerdote, pero hoy en día parece que hay una corriente por ahí, no sé si hay muchos adeptos, pero dice que San Pablo era laico. Esa ansia, ese deseo del Concilio Vaticano II de una iglesia de laicos, y que los laicos impongan las manos, y que los laicos prediquen, que los laicos interpreten la Sagrada Escritura, como que el sacerdote quede un poco de lado, como una especie de máquina de sacramentos y no más. Y hay una corriente por ahí que dice que San Pablo era laico, no era obispo. Yo traigo solo dos testimonios en favor del episcopado de San Pablo, pero se podría hablar mucho del tema, que me parece bastante tonto, no hay que discutir mucho el tema, pero si alguien le dice que San Pablo era laico, puede traer esas dos citas. Primero, mientras estaba un día ejerciendo las funciones de su ministerio delante del Señor y ayunando, le dijo el Espíritu Santo: separarme a Saulo, San Pablo, y a Bernabé para la obra a que los tengo destinados. Y después de haberse dispuesto con ayunos y oraciones, de hecho los obispos hoy antes de una ordenación hacen también ayunos, les impusieron las manos y los despidieron, les ordenaron, les dieron el sacramento del orden, si quiere más claro. Eso está en Hechos 13. Y otra cosa clara que muestra que San Pablo era obispo es que él ordenó a otros obispos, más claramente a San Timoteo y a San Tito, que después fueron obispos de sus iglesias, ordenando a otros obispos, ordenando a otros sacerdotes. No puede ser que un laico impusiera las manos sobre San Tito y San Timoteo y que ellos quedaran obispos. El menos no hace más. A este último, a San Timoteo, escribe San Pablo: por eso te recomiendo, en la segunda Timoteo 6, por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. San Pablo le ordenó obispo. ¿Cómo es que no era obispo San Pablo? Pero cierro paréntesis porque es una discusión bastante débil de argumentos para el otro lado. Primer viaje de San Pablo, son 3 viajes particularmente más importantes, del año 44 al 47. En ese primer viaje va en compañía de San Pablo, de Bernabé y San Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos. Lugares que visita: Chipre, ahí tiene la conversión del procónsul Sergio Paulo, que es una conversión importante, una persona importante de la sociedad. Después va a Perge de Panfilia, Antioquía de Psidia, Iconio, Listra. Ahí en Listra, por las curaciones que hacían, se los creyeron como dioses, y ellos tuvieron que luchar mucho para que no les dieran culto de divinidad a ellos, que tenía esa cultura pagana de que los dioses visitan la tierra de vez en cuando. Entonces, viendo las maravillas que hacía San Pablo y sus seguidores, decían: uy, esos son dioses encarnados acá, y ellos lucharon contra eso, pero después esa veneración se convirtió en odio y fueron apedreados, pobres. Después van a Derbe. De Derbe regresa por las mismas ciudades que habían ido, organizando las nuevas comunidades de los neoconvertidos. En ese tiempo, después del primer viaje, pasa ese conflicto de Antioquía, del tema de los gentiles y judíos convertidos, el Concilio de Jerusalén, como hablamos. Después viene un segundo viaje, del año 51 al 53. Ahora San Pablo se separa de Bernabé y toma Silas como compañero, va con Silas. Visita más lugares, visita a Derbe, a Listra, donde se le une Timoteo, Iconio, Antioquía de Psidia, Troas, ahí encuentra a San Lucas, el autor del tercer evangelio.
Macedonia, Filipos, y Filipos es preso y otra vez azotado, perdón. Tesalónica, se acuerda la carta de los tesalonicenses, Berea, Atenas, donde no quieren creer en su predicación cuando habla de la resurrección, porque no creen los atenienses en ese tema de la resurrección, pero ahí se convierte también en un famoso intelectual llamado San Dionisio, el Areopagita. Visita Corinto, las famosas cartas a 1 y 2 Corintios, después quizá hablamos cuando escribió. Ahí quedó en Corinto 1 año y medio en casa de Áquila y Priscila, y después va a Éfeso, también una carta a los Efesios. Vuelve por las mismas ciudades. Después de un tercer viaje del año 55 al 58, va a Galacia, se acuerda la carta de los Gálatas, Frigia, Derbe, donde encuentra a Tito, Éfeso, pasa 2 años nuevamente en Éfeso, Macedonia, Grecia, otra vez Corinto y Jerusalén. Un poco el orden de las epístolas de San Pablo. La primera y segunda Tesalonicenses escribe desde Corinto. La primera y segunda Corintios escribe una desde Corinto y otra desde Filipos, tal vez las dos desde Filipos. A los Gálatas escribe desde Antioquía o desde Corinto el año 50. Carta a los Romanos escribe desde Corinto. Carta a los Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, Hebreos, Tito, 1 y 2 Timoteo, ahí son las epístolas de la cautividad, cuando estaba en Roma o en ese periodo entre las dos cautividades de Roma que vamos a ver. Me faltó hablar de las dos cautividades. San Pablo va a Jerusalén, ahí es arrestado, es llevado a, si no me equivoco, Antioquía. Espero no equivocarme porque me olvidé de escribir acá. Queda ahí por 2 años, se cambia el procurador hasta que él pide para ver el César, que el César juzgue su causa. Va a Roma. El barco se hunde cerca de la isla de Malta, llega en Malta, después llegan a Roma, cautivo San Pablo, un cautiverio, pero no era que estaba prohibido de ver personas, era un cautiverio, una especie de guardia dentro de una casa, donde tenía un vigilante, una persona que le cuidaba para que no huyese, pero podía escribir, y por eso escribe las epístolas de la cautividad. Es liberado en ese tiempo después del cautiverio. Es probable que fue a España, muy probablemente visitó a España, evangelizando también a España. Es tomado cautivo nuevamente y muere el mismo día de San Pedro. Espero no equivocarme del año, pero creo que él fue el 29 de junio del año 67. Si yo me equivoco, yo pongo ahí abajo el año correcto, pero creo que el 67, el mismo día de San Pedro. Pero como era ciudadano romano, San Pablo le fue cortar la cabeza. San Pedro fue crucificado, boca abajo, porque él pidió. Pero San Pablo, como ciudadano romano, no podía ser crucificado, le fue cortada la cabeza, fue decapitado. Y se dice que a donde cayó la cabeza de San Pablo, después de decapitado, nacieron 3 fuentes. El primer milagro después de su muerte. Bien, rapidito la doctrina de San Pablo. ¿De dónde viene la doctrina de San Pablo? No puede pensar, ¿quién fue el catequista de San Pablo? Fue el mismo Dios. Él mismo lo dice en la 2 Corintios 12, yo conozco a un hombre, está hablando de él mismo, que cree en Cristo, que hace 14 años, sin cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, sábelo Dios, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el mismo hombre, sin cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es lícito o posible a un hombre proferirlas o explicarlas. San Pablo fue instruido directamente, fue tomado como vaso de elección por el mismo Dios. Una especie de resumen de su doctrina, que es la doctrina católica. También hay una corriente loca por ahí que dice que el cristianismo lo instituyó San Pablo. Pablo, dicen ellos, que es una tontería también. Resumen de doctrina, no es que voy a hablar todo lo que dice la doctrina de San Pablo, pero los principales puntos que dice él. A los judíos, San Pablo mostraba que Jesús era el Mesías esperado y tenía mucha formación de la escuela de Gamaliel para interpretar las Sagradas Escrituras, cuya fe es necesaria para la salvación, mientras la ley antigua era impotente para la salvación. Eso muestra mucho San Pablo, especialmente a los romanos y a los gálatas. A los paganos hablaba, a los judíos hablaban que Jesús era el Mesías. A los paganos
hablaba del Dios único y creador, a lo cual hay que buscar por el arrepentimiento de los pecados. Tuvo una lucha muy grande contra los que se llamaban judaizantes, esa gente que quería que para hacerse cristiano tuviera que pasar por el judaísmo. Las cartas a los Gálatas, a los Corintios y a los Romanos describen bien esa lucha y la teología verdadera católica. Describe San Pablo el triste estado de la humanidad, tanto entre esa cita tomo del padre de Boulanger, no sé si es padre Boulanger, la historia de la iglesia. Describe San Pablo el triste estado de la humanidad, tanto entre los judíos como entre los paganos, bajo el régimen de la ley y sus obras, y demuestra cómo tanto la moral judaica como la pagana caían en la más lamentable bancarrota. Ni los judíos ni los paganos con sus leyes lograban la virtud. Dios solo para manifestar su misericordia ha permitido esas cosas. A esta humanidad, que por el pecado de Adán fue pecadora y condenada a la muerte, Dios ha querido redimirla y purificarla por medio de Cristo Jesús. Desde este momento, esa es la doctrina de San Pablo más clara, la ley y las obras han perdido su eficacia. La ley y las obras se han cambiado por la fe que purifica, no solo la fe de los protestantes. Que la fe sin obras, dice Santiago en su epístola, es muerte. De donde se saca la conclusión que se imponen las pretensiones de los judaizantes que, siendo ineficaz la ley y no teniendo valor alguno de purificación, no pueden imponerse sus prácticas a los gentiles que se conviertan al cristianismo. Ese es el argumento principal contra los judaizantes. La ley no justifica, la ley no salva, la ley era la preparación, la figura para el cristianismo, para la venida del Mesías, para la ley nueva. Es decir, no hace falta pasar por esa ley imperfecta que no me hace alcanzar la perfección para llegar a la ley perfecta. Yo puedo entrar directamente siendo gentil al cristianismo. Tuvo una lucha ahí también contra lo que se dio a llamar después los nicolaitas. La doctrina de que había un doble principio en el mundo, un Dios que creaba cosas buenas y un Dios malo que creaba las cosas malas. Y por eso esa lucha constante entre bien y mal, que uno ve por ahí en teorías gnósticas y de budismo y orientales también, que hay dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, que están peleando entre ellos. Tuvo San Pablo que luchar contra algo parecido ahí. Y demuestra ahí en las epístolas del cautiverio que Jesucristo existe antes de los tiempos y que por Él fueron creadas las cosas. Se encarna, reconcilia a los hombres con Dios, es el fundador y jefe del reino de Dios, que es la iglesia. Bien, ahí un poco ese resumen de la doctrina de San Pablo. Gracias a Dios hoy yo pude terminar, pasó un poquito del tiempo, pero yo quiero tocar, si Dios permite, en la próxima charla, un tema muy importante porque tenemos que tocar la destrucción de Jerusalén, pero el tema de la tradición. ¿Qué es la tradición? Nosotros nos decimos a veces tradicionalistas, o yo defiendo la tradición, pero yo no defiendo solo el uso de sotano, la misa en latín, sino que defiendo una verdad católica infalible que viene por tradición también. Pero ¿qué es tradición con T mayúscula, infalible? ¿Qué es tradición? Que son costumbres, cosas que no es obligatorio, necesario seguir para salvarse. Es un tema que, si Dios permite, yo toco en esa o en la siguiente charla. Vamos a ver cómo van los hechos. Pero acá creo que resume ese tema del problema del judaísmo. Si quieren una biografía para profundizar bien el tema de los judíos, hay un libro del padre Julio Mendiel, que si Dios permite yo pongo ahí, se llama El judío en el misterio de la historia. Es difícil de encontrar ese libro. El judío en el misterio de la historia. El judío que recibió la promesa, que guardó la promesa, pero que como religión fundada negó el Mesías. No todos los judíos, porque muchos se convirtieron, pero como iglesia, como comunidad, como sociedad, como nación, el judaísmo negó el cristianismo, negó el Mesías y fue reprobado por eso, y al final de los tiempos se va a convertir nuevamente al Mesías verdadero. Bien, rezamos a María para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.